Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y voy a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu de Dios que está en este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Diga conmigo, ignorar. Creo que si algo está pasando en la iglesia de este tiempo, porque la iglesia de este tiempo es muy particular. Le contaba yo a mi esposa, yo soy un fanático lector. A mí me gusta leer libros, me gusta leer bastante, ¿sí? Y estaba leyendo algunos libros de doctrina que me regalaron de cierta manera. Y leyendo, me leí un libro y luego pasé a leerme otro, con buenos enfoques, con buena doctrina. Pero leyendo el segundo libro comencé como a tener algunas percepciones espirituales. Porque usted puede leer la palabra de Dios de una manera física, pero algo que usted debe aprender es que la palabra de Dios está completa en el reino de Dios, en los cielos. El libro de los Salmos dice que la palabra completa está en el reino de los cielos. Entonces yo comencé como el lector bíblico debe ser una persona que lee con la mente, pero lee con el espíritu también. Entonces yo estaba haciendo esos dos ejercicios, leyendo con la mente, leyendo con mi espíritu. Y yo dije, aquí hay algo como que no me encaja mucho. Y siempre ha sido el plan de Satanás meter una mentira dentro de la iglesia, dentro de las verdades, para negar cosas o cesar cosas de Dios. Entonces, cuando yo llegué a cierto punto, yo dije, yo dije, no, pero voy a investigar bien el doctor en teología. Y me puse a investigarlo, porque tiene muy buenas pautas, tiene muy buenas cosas. Pero cuando llegué y me di cuenta que su inclinación es calvinista, yo dije, bueno, pero no tiene el espíritu. Y las cosas que no tienen el espíritu, le voy a decir algo, no son verdad, aunque digan verdades. Todo lo que no tenga la obra del espíritu, la manifestación del espíritu, no es verdad. No, se dicen verdades, pero no es verdad. Entonces yo comencé a analizar y me di cuenta que aunque el texto es bueno, solo encerraba una sola verdad acerca de la salvación. ¿Y por qué le hablo esto? Porque me tiene preocupado que la iglesia de hoy tiene mucha ignorancia en lo que es el mundo espiritual, ¿cierto? Y cuando yo digo ignorancia es porque hay gente que no sabe absolutamente nada del mundo espiritual, y hay gente que se inventa cosas del mundo espiritual que no son verdad. Y que ellos dicen que eso es espiritual, y no es verdad, que no es espiritual. Porque todo lo que es espiritual está en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Mire, no hay nada que sea espiritual que no esté en la palabra de Dios. No existe, no es cierto. Y la iglesia, por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, le dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que haya ignorancia en ustedes. Porque escúcheme, cuando no se sabe acerca de los dones espirituales, aunque usted los haya recibido, no los va a usar. En lo que usted tenga ignorancia o en lo que yo tenga ignorancia, yo no voy a practicarlo, así lo haya recibido, así lo tenga. La iglesia de hoy es una iglesia, escúcheme, que puede tener los dones espirituales, pero como no se enseña de los dones espirituales, como hay ignorancia de los dones espirituales, por eso la iglesia de hoy no los usa. Y vuelvo y repito, la iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. Eso es como, bueno, yo de fútbol no tengo que hablar porque ahora habla la pastora de fútbol y yo no hablo. Eso es como los deportes son físicos, pero la iglesia es espiritual. Y la iglesia debe ser espiritual. Y tenemos que tener en operación los dones espirituales, y debemos saber de los dones espirituales. Debemos conocer de los dones espirituales. Quizás lo que la iglesia más espiritual ve en este tiempo es un brujo. Sí, eso es lo más espiritual que puede ver, porque no puede ver otra cosa.
Porque la iglesia de hoy no es espiritual. Usted llega a una reunión hoy y usted, escúcheme, con todo el respeto lo voy a hablar, pero usted llega a una iglesia, se sienta en una silla, canta 4 coros en el alma, luego ofrenda, escúcheme, con emociones, no con revelación, y recibe un mensaje más muerto que el que lo está hablando. Cortico para que no incomode a nadie. Porque, escúcheme, pero no tiene, escúcheme, no tiene nada de revelación y no tiene absolutamente nada del Espíritu. Resultado de eso, la gente no cambia. Usted va a decir, pastor, es que hay gente que no ha cambiado. No, no, viene cambiando, es diferente. O sea, el proceso de la iglesia es un cambio continuo. Pero es que hay gente que todavía sigue en el mundo. Entonces, escúcheme, entonces como el mensaje no cambia a nadie, entonces ya tuvimos que adaptar el mundo a la iglesia para no sentirnos raros. Como el mensaje no cambia a nadie, entonces nos tocó meter la música del mundo porque como no éramos capaces de generar música del Espíritu y cosas del Espíritu sin ser religiosos y sin abusar de las cosas espirituales, entonces nos tocó meter la música del mundo a la iglesia y ya, escuchen, ya tenemos Halloween metido a la iglesia, ya tenemos Halloween metido en la iglesia. Ni se diga que del cuento de la Navidad no hemos salido todavía. Y mire, muchas personas reciben el don de lenguas, pero no lo utilizan. Lo reciben, pero porque nadie les dijo para qué era. Entonces lo recibieron y se olvidaron de él. Mire, otros fueron engañados por las enseñanzas cesacionistas. ¿Qué son las enseñanzas cesacionistas, pastor? Fueron las enseñanzas que dijeron que todo cesó en el canon bíblico, que los milagros pararon en el canon bíblico, que las lenguas pararon en el canon bíblico. O sea, cuando se cierra, pastor, ¿qué es canon bíblico? El canon bíblico es la Biblia que usted tiene. O sea, que no hay más libros adicionales de que son verdad bíblica o verdad de Dios, sino los que usted carga, bueno, los que no ha comprado. Sí, sí, porque algunos no han comprado una Biblia nunca, ¿sí? Tienen celulares, tienen carro, tienen moto, tienen casa, pero nunca han comprado una Biblia. Pero escúcheme, el canon bíblico o los libros de la Biblia son la verdad absoluta de Dios. Pero muchos dijeron que toda la obra de Dios había terminado con el canon bíblico. Entonces yo no sé qué van a hacer conmigo, que yo era un asmático de niño, y el día que decidí servirle a Dios, el asma se desapareció y no ha vuelto y no va a volver, porque eso se fue. Y fui sanado sobrenaturalmente para orar en lenguas todo lo que yo quiera. Si no, viviría yo ahogado a toda hora. Entonces, esas enseñanzas se metieron en la iglesia para que, escúcheme, para que no tuviéramos ninguna dimensión del Espíritu. Esto ha hecho que algunas personas no lo reciban, o si lo reciben no lo usan. Lo otro que le ha hecho daño a la iglesia son los abusos en el uso de los dones. Hay gente que abusa del uso de los dones. No hay una regulación acerca de cómo usar los dones espirituales. Hay unos parámetros que yo le voy a hablar para que usted lo pueda entender y salgamos de la ignorancia, porque el hecho de tener un don espiritual no quiere decir de que yo sea más espiritual que otro. Sí, y quiero hacer énfasis en eso. Ni porque usted tiene un don espiritual usted es salvo y el otro no. No, eso no tiene nada que ver con eso. La salvación depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario y de lo que Él hizo por nosotros. Y dice la Biblia que a los que le recibieron. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón y lo hace su Señor y su Salvador, usted es salvo. Pero no le estoy hablando de salvación en esta noche. Lo que le estoy hablando es de avance espiritual, de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Y el abuso de los dones en la iglesia, mire, escúcheme, cuando hay exceso en las cosas, entonces vienen temores y se ponen limitantes. Cuando hay exceso en las cosas, cuando las cosas van al exceso, siempre hay un problema. Siempre va a haber un problema. Por eso la iglesia es integral. Y ninguna verdad, excepto la verdad de la salvación, para que la gente se acerque a Jesús y sea salvo, que es la prioridad de la iglesia. Las demás verdades de la iglesia son verdades que son complementarias,
Escúcheme, como lo es la santidad, como lo es la adoración, como lo es la alabanza, como es la palabra. Escúcheme, pero no podemos hacer de ellas, escúcheme, esta es la iglesia del hablar en lengua. No, 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 no. Esta es la iglesia de Jesús. Porque si no estaríamos haciendo un lugar sectario y estaríamos caminando bajo una visión errada. La iglesia de la profecía. ¿Cuál iglesia de la profecía? Esta se llama la iglesia de Jesús. No es la iglesia de la profecía, ni es la iglesia de la ciencia, ni es la iglesia de la salud, ni es la iglesia. No, se llama la iglesia de Jesucristo, el Señor nuestro. Pero algo que sí tiene que tener presente la iglesia de este tiempo es que estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Usted sabe que Dios Padre se revela a la nación de Israel. Por eso Dios Padre no se le había revelado al mundo, porque el interés de Dios Padre era tratar con una nación, hacer de ella, hacer de una nación la niña de sus ojos. Por eso tuvo a Israel en el primer pacto. Luego vino Jesús, que estuvo 3 años y medio en la tierra para andar y caminar con nosotros y enseñarle al mismo pueblo de Israel y morir por nosotros para hacer un sacrificio santo y perfecto. Pero luego de que Jesús se va, le dijo a los discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en la era del Espíritu Santo. O sea que la obra en este tiempo la hace el Espíritu Santo a través de la iglesia. En esa era estamos. Por eso, escúcheme, por eso, aunque venimos a la iglesia, ningún hombre tiene la capacidad de cambiar a otro hombre. Ningún método tiene la capacidad de cambiar a una persona. Lo único que puede cambiar la vida de nosotros se llama la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La convicción de pecado. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Se llama el Espíritu Santo. Diga conmigo: el don del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice: ahora Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿el qué? ¿Y recibiréis qué? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están en el barrio Antonia Santos, carrera 23, número 3339, escúcheme, a las 9:07, está temprano, a las 9:07 de la noche. Para nosotros es la promesa. Le dije: para nosotros es la promesa. Le dijera plata, estaría usted gritando. Pero como le dije Espíritu Santo, yo no escuché. Le dijera novio o novia, estaría usted gritando. Pero como le dije Espíritu Santo, a usted no le interesa. Diga conmigo: esa es la promesa. Dice: para cuantos el Señor Dios llamare. Dios lo llamó a que usted estuviera esta noche aquí. Mire, y encontramos a Pedro hablando acerca del reino de Dios. Pedro está predicando y habla de los 2 primeros pasos en el reino de Dios, que se llaman arrepentimiento y bautismo. Son los 2 primeros pasos en el reino de Dios. Y cuando hablo de arrepentimiento, no estoy hablando del arrepentimiento de todos los pecados. Porque si somos sinceros, a la hora de nosotros venir a Jesús y tenernos que arrepentir de todos los pecados, le voy a decir una cosa: si usted fue sincero el día que se convirtió, usted no se acordaba de todos los pecados que había cometido. ¿O no? Algunos dirán esta noche: no, yo no me arrepentí de todo. No, ninguno de nosotros, cuando nos arrepentimos de todos los pecados. Nos arrepentimos de un pecado: el no haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador. Pastor, sí. Dice la Biblia, lo dice el libro de Juan: el que en Él cree será salvo, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Mire, la gente no se condena por los pecados. La gente se condena por no recibir a Jesús. Cuando usted dice: pastor, es que él anda en el trago, él anda en el adulterio. Ese no es el problema. El problema es que no ha recibido a Cristo.
El problema es que no se ha acercado al Señor. Amén. Entonces los primeros pasos son arrepentimiento, bautismo en aguas. Espero que usted ya esté bautizado en aguas. Si no está bautizado en aguas, lo invito a esos bautismos sobrenaturales, Espíritu Santo y a nacer del agua y del Espíritu, o Espíritu Santo y fuego. Lo invito sobrenaturalmente. Usted entra a las aguas, entra al reino de Dios, al mundo espiritual, y sale de las aguas, es libre, es sano, bautizado en el Espíritu Santo, de todo. Amén. Pero escúcheme, el don del Espíritu Santo, que fue lo tercero que mencionó Pedro, porque Pedro menciona arrepentimiento, bautismo en aguas. Ahora habla del bautismo del Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que Pedro no está hablando de recibir al Espíritu Santo. Dice Pedro de recibir el don del Espíritu Santo, que es diferente. La palabra don es la palabra griega charis, y charis es el regalo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo usted lo recibe cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es lo primero que le pasa después de usted aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Usted recibe el Espíritu Santo. Pero usted recibe el don del Espíritu Santo, que es la promesa que usted tiene, no las promesas. Hay gente que dice: pastor, yo tengo una Biblia de promesas. Muy bien, léaselas, apréndaselas y apropiese. Le pregunto, ¿usted tiene la promesa? Porque la promesa es otra cosa que las promesas. Le dije, las promesas es otra cosa que la promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? La promesa se llama el don del Espíritu Santo. Y cuando usted vive en el nuevo pacto, tiene como consecuencia tener el don del Espíritu Santo. Ahora, pastor, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Las lenguas es el don del Espíritu Santo. Escúcheme, es la señal de aquellos que creen en el nombre de Jesús. Mire, hay gente que cree en Jesús, pero no cree en su nombre. Se lo vuelvo a repetir y se lo llevo más despacio. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree en su nombre. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Que si usted cree en Jesús, usted cree en la obra de Jesús, y eso lo lleva a usted al cielo. Pero cuando usted cree en su nombre, a usted le va a pasar estas cosas. El libro de Marcos capítulo 16 versículo 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. Por eso hay cristianos que no echan demonios, porque creen en Jesús, pero no creen en el nombre de Jesús. Por eso hay cristianos que no hablan en lengua. ¿Sabe por qué? Porque aunque creen en Jesús, no creen en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire, las lenguas son una señal del Espíritu Santo. Por eso dice estas señales. Estas señales. Se lo pongo en otro contexto para hacerme entender mejor. Cuando usted va por una carretera, usted que va viendo a medida que usted va manejando. Bueno, mujeres quedan dormidas siempre que van en los viajes. Pero el que va manejando, va mirando. ¿Qué va mirando el que va manejando? Va mirando señales, la carretera, y va mirando las. Y escúcheme, y la señal le va a indicar qué es lo que va a pasar después. ¿Cierto? La señal le va a indicar qué es lo que va a pasar después. Porque en la curva, la recta, yo no sé qué, usted ve la señal y usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, le voy a decir una cosa. Y estas señales, echar fuera demonios es una señal. Hablar en lenguas es una señal. Lo primero que tiene que hacer alguien que cree en el nombre de Jesús es echar fuera demonios. Le pregunto, ¿usted echa fuera demonios? Los primeros demonios que usted tiene que echar son los que lo atacan a usted, antes de ir a echar a los otros. ¿Usted tiene el poder para echar fuera el espíritu de pereza? ¿Tiene el poder para echar fuera el espíritu de gula? Ese es el más bravo. ¿Tiene poder para echar fuera el espíritu de chisme? Hay unos que tienen el espíritu de barbarita. Ven algo y llaman a contar de una vez. O en el mismo culto informan. Y cuando les preguntan dicen:
Es que yo creo que dar información no es pecado. Tiene el demonio de Barbarita. Cuando usted vaya a liberar, usted tiene que decir: Barbarita, te va afuera. Mire, una cosa es tener fe en Jesús y otra cosa es tener fe en el nombre de Jesús. Por eso cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a la hora novena y encontraron al cojo y lo hicieron andar, y Pedro se levantó a predicar, dijo: es que por el poder, por la fe en su nombre, hemos levantado a este hombre. Cuando usted tiene fe en el nombre de Jesús, usted puede comenzar a ver las señales de que el Espíritu Santo está con usted. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O estoy muy aburrido? Estoy enseñando para que después no venga a pedir oración por algo que usted puede orar. Cuando usted viene a pedir oración, me viene a decir a mí que no ha aprendido y que otro tiene que orar por usted porque usted no es capaz de orar por usted, que no aprendió en el día del culto porque se quedó dormido. Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que cree en Jesús, pero la fe verdadera es creer en Jesús y creer en su nombre. Explíqueme algo. ¿Cómo alguien que habla de Jesús puede hacer una teología de Jesús, pero no es capaz de echar fuera un demonio? No es capaz de imponer unas manos sobre los enfermos y que se sanen. No tienen nada de sobrenatural porque no tienen fe en su nombre. Tienen libros de teología, yo me los leo. Tienen libros así de grandes, pero no son capaces de ver un milagro, una sanidad. Nunca han visto una capacidad profética en sus vidas. ¿Por qué? Escúcheme. Porque hay una mala enseñanza en ellos. Alguien los enseñó mal. Pastor, ¿qué es el hablar en lenguas? Escúcheme. Es la señal del lenguaje emitido por el Espíritu del hombre cuando ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El mundo espiritual tiene un lenguaje, así como lo tiene el mundo natural, así como lo tiene el mundo del alma. ¿Usted sabe que el mundo del alma tiene un lenguaje? No sabía eso. El mundo del alma tiene lenguaje. Le voy a poner un ejemplo sencillo y de pronto me voy a hacer entender un poquito de un lenguaje del alma, ¿sí? Algunos que tienen esposa, cuando su esposa quiere algo, no le dicen: mi amor, cómpreme eso. Algunas cogen su celular y comienzan a pasar y dicen: mire, mi amor, tan bonito esto, mire, tan lindo. Y el esposo, como no entiende el lenguaje, dice: ay, sí, bonito, ¿cierto? ¿Quién tendrá eso? Le están diciendo que lo compre. Y ahora puro Temu y Chain y puras páginas de China. Pero eso es un lenguaje emocional. Así como hay lenguajes naturales, también hay lenguajes espirituales. Entonces cuando nuestro espíritu es bautizado, emite un sonido de un lenguaje espiritual. Y el lenguaje es lo que une a un grupo de personas. Por eso vemos que después de la historia de la Torre de Babel, cuando Dios confundió, porque hasta ese día todo el mundo tenía un mismo lenguaje. ¿Cuál? Lo dejamos para el otro viernes. ¿Cuál era el lenguaje que hablaban en la Torre de Babel? Tenían un solo lenguaje. Algunos dirán inglés, no, en inglés no era. Algunos dirán mandarín, no, el mandarín no era. Otros dirán hebreo, tampoco el hebreo era. Pero cuando vino Dios en la Torre de Babel y trajo confusión, fue que aparecieron las lenguas, aparecieron los lenguajes. Y las personas se agruparon de acuerdo a su lenguaje. Las que tenían el mismo lenguaje se agruparon. Por eso usted hoy está aquí con nosotros, pero si usted puede coger un avión el día de mañana
y 4 horas y usted aterriza en Atlanta, en Charlotte, bueno, en Miami todo el mundo habla español, ¿sí? Pero no le digo, Miami habla más español que acá, ¿sí? Pero usted va a Estados Unidos a 4 horas nada más y usted encuentra gente que habla otro idioma. Usted se va para Europa, va a Francia, encuentra francés, encuentra portugués, pero usted encuentra que la gente se agrupó por el lenguaje. Y escúcheme algo. Entonces yo me preguntaba algo. ¿La gente que habla en el espíritu se agrupa también? Porque quiero que entienda algo, los lenguajes todos se reciben, no se aprenden. Usted puede hacer los 1000 cursos de inglés, pero hasta que usted no se mete en un lugar donde hablen inglés y usted escucha a toda hora hablar inglés y le toca hablar inglés, usted empieza a recibir el lenguaje. O sea, los lenguajes se reciben por revelación. Así como usted recibe las lenguas del Espíritu por revelación también. El lenguaje no es un asunto de la razón. Usted lo recibe sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Entonces, algunos harán curso de cómo aprender a hablar en lenguas. Pues le voy a decir, ese curso no existe. Usted recibe el don y ya. Y quizás al principio empieza a balbucear como un bebé que no sabe hablar, ¿cierto? Y empieza a trabársele la lengua y a hablar y enredado. Y eso es lo que se conocía en el tiempo del avivamiento de la calle Azusa como la glosolalia. Sí, el lenguaje que se le comenzaba a bloquear, ¿cierto? Pero eso es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual que usted recibe. Por eso no lo puede entender a menos de que tenga el otro don que se llama interpretar lenguas. Pastor, ¿qué tipo de lenguas existen? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 3 tipos de lenguas espirituales bueno, todos los lenguajes son espirituales, pero 3 tipos de lengua espiritual que hay en el mundo. Número 1, las lenguas humanas, que son idiomas naturales. Y mire, escuchen, lenguas humanas que son lenguajes naturales, el Espíritu Santo los daba para los misioneros. En Pentecostés ellos recibieron un lenguaje natural, pues no natural, espiritual, pero un idioma mejor, para no enredarlo, un idioma. Usted lee en el texto y dice que fueron pardos, medos, elamitas. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la fiesta de Pentecostés, donde venían todos los judíos y los que se habían hecho judíos de todo el mundo y se habían congregado todos en Jerusalén. Y Dios esperó ese momento para traer su Espíritu Santo para poder convertir en ese día a 3000 personas y enviarlos a ellos con el mensaje de Jesús en su idioma. Por eso la señal para ellos fue que los judíos, discípulos de Jesús, estaban hablando el idioma de ellos. Entonces, escúcheme, y muchos de ellos salieron al mundo con un lenguaje que recibieron. Por eso hay historias de misioneros en el mundo que los mandaron para la China y ellos no hablaban nada de chino, pero cuando llegaron allá, el Espíritu Santo sabía que ellos necesitaban chino y Dios les daba el mandarín. Porque si no hubieran quedado más chinos que nosotros. Y hindúes, así mandaban los misioneros. Los misioneros no los mandaban a hacer un curso primero porque ni habían cursos de nada. Los enviaban allá y como eran enviados por Dios, allá les aparecía el idioma y leían la Biblia. Yo conozco gente que fueron llamados a ser traductores de predicadores sin tener el idioma y comenzaron a traducir en el momento que tenían que traducir por el Espíritu Santo. Algunos van a decir, pastor, entonces yo voy a pedir que Dios me dé el inglés. Pero si usted no va ni de aquí a la esquina a predicar el evangelio, ¿para qué le van a dar un idioma? Si lo único que hace es chismear, entonces mejor que le quiten el español también. Yo quiero a Dios que me dio el portugués. No, Dios se lo va a dar porque tiene un propósito, un destino y lo va a enviar a hacer algo. Si no, entonces ¿para qué le va a dar algo?
Dios le va a dar lo que usted vaya a usar. Número 2, tenemos las lenguas de los ángeles, las lenguas angélicas, que es las lenguas en que los ángeles se comunican. Los ángeles se mueven en otra esfera, ellos tienen que comunicarse, ellos tienen un lenguaje. En el texto original da a entender que ellas tienen un único lenguaje, los ángeles. Y con dificultad muy rara vez un hombre hablará el lenguaje de los ángeles, excepto por alguna revelación divina o por algún encuentro divino. Para que no vaya a salir mañana uno diciendo que tiene lengua de los ángeles. Porque, lo digo porque, ay Dios. Y número 3, la lengua extraña. Que son las lenguas que el Señor le dio al creyente para su comunión con Dios. Que son las lenguas que nosotros hablamos. La lengua extraña. Son las que recibimos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, viene una pregunta que siempre se hace en esta esfera, y es si hay personas que no van a hablar en lenguas. Porque esta pregunta siempre se ha hecho. Pastor, ¿y todo el mundo tiene que hablar en lenguas? Ahora yo se lo voy a contestar de esta manera. Van a haber personas que no van a hablar en lenguas. ¿Por qué razones, pastor? Escúcheme, le voy a dar 2 razones de por qué algunas personas no van a hablar en lenguas. Primero, porque no lo desean. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: procurad los dones espirituales. Ahí la palabra procurad en el griego da a entender que es aquel que desea con pasión el don. Entonces, la gente que no va a hablar las lenguas es porque nunca las van a desear. Y eso no lo produce Dios, eso lo determina usted. Porque usted no tiene un deseo por ellos, porque no tiene una pasión por ellos. Número 2, ¿qué otra razón hay para que las personas no hablen en lenguas? Aquellos que fueron apoderados de una falsa enseñanza de que no todos hablamos en lenguas. Entonces se cerraron y dijeron: no, yo no tengo que hablar en lenguas. ¿Para qué? Esas personas no van a hablar en lenguas, no porque Dios no quiera, no porque el Espíritu no quiera. Porque la Escritura dice que el Espíritu no se da sin medida. Lo que usted le pida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da. Siempre y cuando tenga un fin, siempre y cuando tenga un propósito, siempre y cuando tenga un destino. Pero hay gente que en su mente fueron cegados por una falsa enseñanza y no desean nada de eso. Por eso nunca van a hablar en lenguas, a menos de que se les quite el velo y vengan a la verdad y reciban el don del Espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? No es porque Dios no quiera, ni porque Dios diga a usted no y a usted sí. Algunos van a decir: pastor, ¿y el Espíritu Santo no reparte como Él quiere? Sí, claro, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y le voy a decir una cosa: ¿y cómo usted hace que Él quiera? Se lo voy a poner en otro contexto. Su esposa no querrá ir al partido de fútbol, pero si usted le regala unos zapatos y un bolso, le aseguro que va a ir. Sí, porque usted va a hacer de que ella quiera. Mire, para que conozca al Espíritu Santo, mire, escúcheme. El Espíritu Santo tiene esta particularidad. Si usted lo que usted desee y lo que usted quiera de Él, usted lo va a tener si Él ve pasión en usted por eso. Si usted no quiere si usted no quiere nada del Espíritu Santo no viene sobre usted. Si usted no quiere que el Espíritu Santo no lo toque, Él no lo va a tocar. Pero si Él ve pasión en usted y en mí, porque el Espíritu Santo nos toque, Él va a venir. Para quienes no conocen el Espíritu Santo, se lo explico, así es Él. Usted tiene hambre, pasión por Él, y Él viene y sacia su hambre. Pero si usted no la tiene, Él no viene, y Él no lo va a obligar. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Por eso no es que Dios no quiera que no todos hablemos en lengua, no. Pues el mismo apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo quiero que todos hablen en lenguas. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Pero habrá gente que no desea, no anhela, y usted no la va a hablar. Porque usted escuche
escúcheme, Dios siempre le va a dar a usted lo que usted desea, lo que desea de verdad. Porque es que hay gente que dice, ay, es que Dios no me dio la moto esa. Es que usted no la desea de verdad, era un capricho, eso es diferente. Dios no es caprichoso, ni Dios vive complaciéndole con los caprichos a la gente. Cuando usted verdaderamente tiene una pasión que lo consume por un propósito, ahí es donde Dios le da las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, pastor, ¿para qué hablar en lengua? ¿Vamos bien allá atrás? ¿Sí? Si hay alguno dormido, me lo despiertan, por favor. Pero le quiero decir algo, mire. Cuando usted recibe el don, la palabra don es un regalo. El regalo queda en administración suya. Se lo vuelvo a repetir. Cuando Dios le da un regalo a usted, ese regalo le queda en administración suya. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque hay gente que dice, es que yo no puedo parar de hablar en lengua. Eso es mentira. Usted puede parar de hablar en lenguas porque es que el don se lo dieron a usted y está en su administración. Y dice, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Usted fluye, usted lo usa. Por eso usted no puede agarrar a escándalo a la iglesia hablando en lenguas. Aquí las lenguas que se hablan en la iglesia son por espacios dirigidos. Y si usted analiza, la iglesia habla en lenguas en un servicio, ¿qué porcentaje? 5%, 10%, no es más. A menos de que tengamos un culto de intercesión o tengamos algo, pero la idea de la iglesia no es. ¿Usted imagina donde yo me parara aquí toda la noche a predicar hablando en lenguas? Para eso no es hablar en lenguas. Pero digo esto porque hay ciertos personajes, ¿cierto?, en el mundo cristiano que aparecen en un culto y hablan y le hablan a la gente en lenguas y las lenguas no son para eso. Es que tengo que decir algo que Dios me habló. Pues espérese el orden, porque Dios es un Dios de orden. A menos de que usted sea el apóstol Pablo y tenga el compendio de la Biblia que nos lo vaya a enseñar, pues si toca todos callarnos y vengan y enséñenos por qué. Pero para decirle al otro que no se case y para decirle a la suegra que va a morir y decirle, que para esas cosas son a veces. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, sonríame. Pastor, ¿para qué hablamos en lengua? Le voy a hablar unas partecitas y las otras se las hablo el otro viernes. ¿Listo? Número 1, ¿para qué hablamos en lenguas? Primero, para orar en el Espíritu. Es la primera razón por la que hablamos en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla ¿quién? ¿No habla quién? O sea, no anda por ahí diciéndole al otro chiquitiripi. No anda diciéndole, sácame, deme la plata. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Para qué le va a hablar a los hombres en lengua si nadie le va a entender? Aunque por el Espíritu, ¿habla qué? ¿Habla qué? ¿Novelas? ¿Series? ¿Habla qué? Mi espíritu habla misterios que mi mente no puede entender. Un misterio es algo que la mente no puede comprender. Miren cómo es el espíritu. Hay cosas que la razón no va a producir porque la razón lo único que produce es lo que ha conocido y lo que ha visto y lo que le han enseñado. La mente no produce otra cosa. Por eso, escúcheme, por eso usted solo puede procesar aquello que ha aprendido, le enseñaron de niño. Por eso usted va a otros países y hay cosas que usted no entiende porque usted nunca las ha visto. Pero escúcheme, cuando usted ora en el Espíritu, usted le está hablando misterios a Dios. Algo que usted no puede explicar, algo que usted no puede entender. Entonces, tiene que entender eso. Las lenguas no son para hablarle a la persona, son para hablar a Dios. Es para que usted tenga una comunión entre su espíritu, entre el espíritu del hombre, guiado por el Espíritu Santo, a Dios. Así funciona. Habla misterios, habla cosas. Mire, le voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que yo he recibido y naturalmente yo no he orado, pero que yo le he preguntado al Señor y el Señor me ha dicho, tú las has orado. Y después entendí que las había orado en lenguas, pero yo no las había pedido. Y el Señor me decía, sí, tú las pediste. Yo, no, ¿cuándo?
las había pedido en lenguas y había orado misterios. Muchos están acá porque hemos orado misterios para que usted esté acá. No lo entendimos, no sabíamos cómo, porque es un misterio, pero usted está acá. Número 2, ¿para qué hablar en lenguas? Para orar conforme a la voluntad de Dios. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? ¿Cuántos son débiles? ¿Cuántos son débiles? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Alguien sabe qué pedir como conviene? Porque a mí me impresiona unos cristianos que dicen, es que yo ya sé qué voy a pedir. Si el apóstol Pablo, que escribió media Biblia, dice que no sabe qué pedir, ahora yo, es que empecé a orar y le dije al Señor que me diera esto, que me diera aquello, y con razón Dios nunca le contesta nada, porque usted no sabe qué pedir. Amén. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar, no se pueden decir, indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Se lo explico de esta manera. El Espíritu Santo tiene una tarea en la vida del creyente. Aparte de perfeccionarlo, el Espíritu Santo va y mira el corazón de Dios, viene y le cuenta a su espíritu, para que su espíritu cuando ore conforme a lo que está en el corazón de Dios. Así funciona. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando el creyente se siente en debilidad, en lugar de tomarse pepas para la depresión, en lugar de ir al psicólogo, en lugar de ponerse a ver pornografía, en lugar de llamar a la vieja chismosa que le cuenta todos los cuentos de la iglesia, pero cuando usted se siente débil, usted empieza. Cuando usted se siente asustado, usted empieza. Usted suelta la bestia que tiene adentro. ¿Usted sabe cuál es la bestia que tiene adentro? Su hombre espiritual. Usted apaga el botón de la mente, de las emociones, y suelta al hombre espiritual de una vez. Suelta la bestia, digo yo. Empieza usted a orar. La tarea del Espíritu Santo es venir a darle la información a mi espíritu, para que mi espíritu comience a orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo oro en lengua, es mi espíritu el que está orando. Es mi espíritu el que está orando. Él está pidiéndole a Dios, clamándole a Dios, gimiendo a Dios. Gimiendo a Dios. Por eso cuando usted vaya a orar en lenguas, en la iglesia, no en la casa. En la casa sí lo puede hacer pausadamente, o si, de acuerdo a la forma en la que usted lo puede hacer. Ahora usted puede orar en lenguas en todos lados. Usted va en el bus y empieza, hay un pasitico, está en el trabajo y puede estar hablando en lengua, en la universidad. Eso si no estudia, pues dicen la debilidad, no en la vagancia. Pero usted y usted está orando, usted está edificando el hombre interior. En vez de estar viendo chismes en el Facebook y estar viendo cosas, está usted orando arriba. Cuando se le endemonia a la mujer o al marido, usted dice, usted está ahí en su debilidad, está orando en el espíritu, ¿cierto? Sí, no se ponga a gritar en las teorías. El Espíritu Santo sabe lo que está en el corazón de Dios. Y mire, usted puede hacer una oración que usted nunca entendió, pero que Dios sí escuchó. Y usted puede hacer, o yo puedo hacer una oración que yo entendí, pero que Dios no escuchó. Mire la diferencia. Entonces yo prefiero que Dios me escuche. Así yo no sé para qué pedí. Ajá. Número 3. ¿Para qué hablar en lenguas? Para edificar mi vida espiritual. Primera de Corintios 14:4. Este ya lo hemos leído, creo. En Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo, ¿sé qué? A sí mismo, ¿sé qué?
Pero el que profetiza edifica la iglesia. La profecía es para la iglesia, las lenguas son para mí. Yo estoy edificándome. Mire, los creyentes de hoy, y más el liderazgo, carece de edificación espiritual. Usted ve, mire, usted puede preparar un mensaje aprendiendo. Mire, con las herramientas que hoy hay en el mundo, usted puede meterse a una inteligencia artificial y decirle: usted me puede hacer un bosquejo de un mensaje del amor de Dios. Le busca los versículos, le coloca, usted ya tiene el mensaje. Pero eso no quiere decir que eso sea espiritual. Porque aquí lo importante no es el texto que usted va a hablar, sino el espíritu que se edificó en ese texto. Mire, o sea, pararme acá no es traer una ruma de información y darla, porque pues para eso le pongo a usted un video de YouTube o le pongo otra cosa, ¿sí? ¿Sí o no? Y usted se lo ve en su casa. No, es el ministro, el líder, el servidor tiene que estar edificado espiritualmente. Tiene que cargar a Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que lo que voy a hablar no vaya a matar a la gente. Usted puede dar un buen mensaje estando usted muerto espiritualmente, y lo que sale de su boca es muerte para la gente. Por eso hay gente que llega a ciertos lugares y después de que escucha el mensaje va a pecar. Sale a hacer trampa, a hacer torcido, sale a caminar. ¿Por qué? Porque lo que está emanando de allá es muerte, no es vida del espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando usted ora en el espíritu, o yo oro en el espíritu, yo me estoy edificando mi hombre interior. Mi hombre interior. Mire, la edificación del creyente tiene tres direcciones. Primero, llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ora en el Espíritu, usted se llena del Espíritu Santo. Ore una hora en lenguas. Esa hora que le gasta a Instagram y a TikTok, y en vez de estar bailando allá en TikTok y saliendo en esos videos, ponga a orar en lenguas. ¿Sí? Ponga, se encierra usted en el cuarto, arriba, es como si estuviera haciendo ejercicio espiritual. Te sale una fiera de ahí, usted sale con una fe violenta de ahí. Usted sabe que todo ese evangelio falso sin espíritu, la gente se deprime, se angustia, se desespera. Sí, aquí me llega gente a decir: es que yo voy a tal lado y a mí me enseñan esto. ¿Y oras en el espíritu? No, yo no oro en el espíritu. ¿Eso qué es? Y viven deprimidos con espíritus de depresión. Pero cuando usted edifica su espíritu, usted tiene un hombre fuerte por dentro, un espíritu fuerte dentro de usted. Usted se llena del Espíritu Santo. Número dos, a usted se le renueva la mente. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. No, traía un video, pero yo sé que no me iba a dar el tiempo para hacerlo. Pero se lo voy a decir, usted lo puede buscar en su casa, con toda libertad. En una universidad de Pensilvania, les causó mucha atención el hecho de que la gente orara en este lenguaje espiritual, ¿sí? Entonces dijeron: vamos a ver científicamente qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro? Usted sabe que el control del lenguaje está en el cerebro. O sea, aunque su boca hable, pero su cerebro es el que controla el lenguaje. Y hay una parte del cerebro, que es el cerebro anterior, que está aquí adelante, que es la que controla el lenguaje. Le llevaron al pastor y le dijeron: ¿lo quieres hacer? Sí, el pastor dijo: no, yo qué temor voy a tener. Al contrario, la ciencia debe probar la fe. Entonces se fue, lo metieron a una máquina y le dijeron: lo primero que le dijeron fue: hable en su idioma natural, ore en su idioma natural. Entonces, cuando él oraba en inglés, la parte de su cerebro que controlaba el lenguaje se activaba, ¿sí? Normal, como si estuviera hablando. Y le dijo: ahora hable lo que usted llama en lenguas. Y él comienza a hablar en lenguas y esa parte no se activó. No hubo registro alguno de que la parte del cerebro que utiliza el lenguaje se activara. Entonces se quedaron como: ¿y entonces de dónde está hablando? Estaba hablando de su espíritu. Estaba hablando de su espíritu. Estaba hablando de su hombre interior.
Escúcheme lo que le voy a enseñar. Cuando una persona ora en el Espíritu, comienza a resucitar la parte de su cerebro que murió en el pecado de Adán. ¿Usted sabe que el ser humano no usa todo su cerebro? ¿No lo había escuchado? Dicen que el ser humano usa un porcentaje de su cerebro. Algunos dicen que el 5, otros dicen que el 10. Dicen que los hombres más inteligentes del mundo usaron el 10, el 15%. No le voy a dar una cifra. El 10% creo que fue la cifra. Sí. Einstein usó el 10%. Algunos usan el 0.01. Sí. O algunos ni lo usan. ¿No? Pero escúcheme. Cuando usted ora en el Espíritu, su mente que estaba muerta comienza a resucitar otra vez. Usted renueva su mente. Por eso, después de que usted lleva años orando en el Espíritu, hay áreas y habilidades que usted comienza a desarrollar que antes no tenía. ¿Por qué? Porque por el Espíritu usted está recuperando su plena capacidad mental. Usted edifica su hombre interior. Crece. Pero usted sabe que hay cristianos que nunca crecieron espiritualmente. ¿Por qué, pastor? Por dos razones. Uno, por la palabra que recibieron. Porque usted crece en el Espíritu por dos cosas. Por el mensaje que recibe. Y por la oración en el Espíritu que usted hace. ¿Sí está acá? A los niños recién nacidos, ¿qué se les da? Leche materna, ¿cierto? Le pregunto, si usted a los 12 años le seguían dando leche materna, ¿usted estaba bien alimentado? Hay gente que le sigue dando la misma leche y ya debería estar comiendo otras cosas. Debería estar alimentado. Usted no está bien alimentado. Usted no crece. Se desnutre. Y cuando una persona ora en el Espíritu, también crece su hombre interior, se edifica. Por eso dice, así mismo se edifica, edificar, crecer. Una persona que ora en el Espíritu crece espiritualmente. Yo estoy aterrado que la gente en las iglesias no crece. Y yo no estoy haciéndole apología ni que seamos la mejor iglesia, ni no. Pero sí hay un principio que está perdido en la iglesia. La gente no ora en el Espíritu. Después de ya orar varios años en el Espíritu, yo me pregunto, ¿qué oran los cristianos? Seamos sinceros, ¿qué ora un creyente sin orar en lenguas? ¿A usted le alcanza su oración? Digo natural, normal. Ya la oración de un ministro es que orando por los hermanos, orando por el liderazgo, orando por las almas, orando por los obreros, orando por una lista larga, ¿cierto? Pero usted en su oración normal de cristiano normal, ¿cuánto tiempo se gasta orando por lo que usted cree que debe orar? Usted va a decir, pastor, yo oro 3 horas. ¿Seguro? Bueno, se quedó dormido 2:30 y se despertó. Pero en un cristiano normal, ¿qué ora? Algunos oran el Padre Nuestro. ¿Usted sabía que hay cristianos que oran el Padre Nuestro? Pero que no hay aquí ninguno. No, escúcheme. El Padre Nuestro fue el modelo que Jesús le dio a orar a los discípulos antes del morir. Después les enseñó otra cosa. Pero, ¿qué ora un cristiano normal en su entendimiento? Si lee bastante Biblia, ora un poco más. Porque el ejercicio espiritual es este: inhalo palabra, exhalo oración. ¿Lee Biblia? Por eso usted tiene que leer la Biblia antes de orar. Lea Biblia y luego
pero usted no puede orar más allá de la Biblia que tiene. Entonces, ¿qué oran los cristianos? No oran. El creyente de hoy no ora, porque debería orar en el Espíritu. Debería orar horas enteras. Pastor, que hay que orar arrodillado. Pastor, es que ahora la iglesia no ora arrodillado, parado, acostado, sentado, inclinado. Está usted shikaba, mayako, toroba, yakiri. Esto está edificándose. Tirado en el piso. Pero la cuarta, y con esto ya nos vamos para la casa. ¿Para qué hablamos en lenguas? Para edificar nuestra fe. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 18. Los que os decían escúcheme, en el postrer tiempo habrán burladores, refiriéndose a burladores dentro de la fe, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Los que causan ¿qué? Los sensuales que no tienen a quién. ¿Usted sabe cuáles son los deseos de los malvados deseos de los burladores? El dinero, el poder, la fama. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, no dice sexuales, dice sensuales. Los que no tienen al Espíritu. Escúcheme, pero amados, vosotros amados, edificados sobre vuestra ¿qué? ¿Orando en qué? ¿Orando en qué? Pastor, ¿cómo sé que estoy edificado de verdad? ¿Cómo sé que mi vida está edificada? Que mi fe está edificada de verdad. Porque cuando yo estoy edificado de verdad y mi fe está edificada, yo no puedo ser engañado. Una persona que está edificada de verdad en el Espíritu, no lo engañan. Cuando una persona no está edificada espiritualmente, viene, le echan un cuento de una doctrina rara y se la cree. Le tocan los atalayas la puerta y le largan una revista de los testigos de Jehová y la lee y queda embrujado por esa doctrina falsa. Porque no hay edificación espiritual dentro de él. Porque cuando usted y yo estamos edificados espiritualmente, nosotros comenzamos a percibir cuando algo no está bien, cuando algo no es de Dios, aunque hablen de Dios, aunque mencionen de Dios, pero algo no me cuadra, algo como que no va por el lado donde tiene que ir. ¿Por qué? Porque usted está edificado por dentro. Estamos en la época más peligrosa de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque en esta época hay hombres malvados dentro de la iglesia. Usted sabe que los hombres malvados no arman iglesia, escúcheme, yendo a evangelizar, sino torciendo a los cristianos. Que nunca crecieron, que nunca se edificaron espiritualmente. ¿Y cuáles son sus armas, pastor? La sensualidad. Pastor, ¿qué es la sensualidad? Todo el manejo almático que hay dentro de la iglesia, la manipulación emocional. ¿Se lo explico mejor? Ay, es que yo te quiero mucho. Te extraño. Eso es manipulación emocional. Y esta gente es experta en eso, en manipular las emociones de la gente. Ellos no tienen el Espíritu, no tienen una palabra de Dios, pero conocen la necesidad de la gente y suplen la necesidad emocional de la gente. Por eso le sacan la plata. Mire usted, escúcheme,
Yo puedo acá hacer algo para recoger para las sillas, para la alfombra, para arreglar la entrada de la iglesia, y no recojo nada. Pero viene otro con la artimaña de sensualidad, diciendo que trae algo de Dios, pero que es la última panacea que les va a arreglar el problema emocional que tienen. Y cuando usted se da cuenta, le han dado 3, 4, 5 millones de pesos. Porque son brujos, son hechiceros. Están disfrazados de ministros de justicia, pero en realidad son ministros de perdición. Son sensuales. Manipulan las emociones de la gente. Manipulan la gente emocionalmente. Son buenos para sacar plata, son buenos para dividir iglesias. Lo más bajo que hay en el cuerpo de Cristo es un divisor de una iglesia. Lo más endemoniado, lo peor que puede pasar dentro de la iglesia es alguien que agarra un grupo de personas, las engaña, los coge y vaya a abrir otra iglesia en el mismo ciudad cuando Dios no lo llamó. No tiene el espíritu, y se lleva a la gente que no tiene el espíritu, que nunca se edificó espiritualmente. Saca, y se autonombran y se dicen que ellos son. No los llamó nadie, no tienen el espíritu. Porque no edificamos nuestra fe. Y estamos en el tiempo del engaño más grande, la hipergracia. Usted sabe que nosotros estamos peleando una guerra para que haya servicio los viernes, porque las iglesias están en el plan de desaparecer los servicios entre semana. Están en ese plan. Porque ya no hay que congregarse tanto, ya no hay que servir tanto, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, porque Jesús hizo todo en la cruz de Calvario. Pero si Jesús hizo todo en la cruz de Calvario, ¿usted para qué ayuna? Y cuando yo no estoy edificado espiritualmente, yo me paso esas mentiras, porque yo no sé si son mentiras o son verdad, porque no tengo discernimiento espiritual. Pero cuando usted está edificado espiritualmente, usted dice: ahí no está el espíritu. Ahí hay un demonio de burla. ¿Usted sabe por qué es un demonio de burla? Porque viene y te revisa tu incapacidad espiritual. Se burla de que tú no sabes, de que no tienes espíritu fuerte. Luego manda a un sensual, hijo del diablo, hijo de perdición, que el mismo demonio le comunica cuál es la necesidad que tiene, y le engaña por tiempo. Y luego dice: me voy. Ok, te puedes ir, no hay ningún problema, que Dios te bendiga, eso no hay problema. Pero desde tiempo atrás está trabajando la gente con la sensualidad, trabajando sus corazones. Y vaya sorpresa, ahora dice que él es el elegido de Dios. Ahora ella dice que es elegido de Dios. No tienen el espíritu. Ahora usted los revisa en frutos. No tienen familia. No tienen familia. Siempre han vivido arriados. Siempre han vivido arriados. Siempre lo han vivido. No pueden dar ejemplo de nada. Absolutamente no pueden dar ejemplo de nada. No tienen, escuchen, no tienen ni palabra. No tienen ni poder. Pero son artistas para manipular las emociones de la gente. ¿Usted no ha visto el movimiento de los rabacucos? ¿No los ha visto? Para reírse. Yo eso para verlo, para reírse.
Supuestamente es espiritual. Eso es más, escúcheme, eso es sensualidad espiritual. Violan todas las normas del uso del hablar en lenguas. Violan todos los parámetros de sujeción, de autoridad. Hay sensualidad en ellos. Cuando usted lo ve, un amigo suyo ya está vestido como ellos. Escucha. Llama a los rabacucos porque parecen los saiyajines. Echan, botan poderes y salen rayos por las manos y todo eso. Hay mucho peligro en la iglesia de hoy. Pero no te enseñan a hablar en el Espíritu. No te enseñan a depender tú mismo de Dios. Es que el profeta te quiere dar una palabra. De verdad, ¿qué me va a decir? Me quiere dar una palabra. Yo no necesito una palabra. Yo tengo la palabra. Necesito que Dios me hable. Empiezo. Shaka baba baba kotoro bayaki ribishikar reba kotoro baba baba. A la hora aparece la palabra de Dios. Viene la interpretación de las lenguas a la hora de estar usted orando. Shaka riba baba 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 riba katara baya shikara baba. Primero usted se edifica, luego profetiza. Riba kata riba shikare bebe bebe riba. Se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, profetiza a la iglesia. Cuando usted ora en el Espíritu, después viene la interpretación de las lenguas. Rabaya shikere bebe kata riba baba baba riba kata rabaya kato robaya shika baba baba. Usted no va a comer entero. Aparecen, se ponen aquí una. Tiene algo en la cabeza. Eso es que viene de parte de Dios. No, yo nunca le voy a enseñar eso. Yo le voy a enseñar a buscar a Dios. Yo le voy a enseñar a leer la palabra de Dios. Y que usted mismo encuentre a Dios. Que usted mismo tenga una relación con Dios. Y que usted mismo tenga un hombre fuerte para cuando la depresión venga. Cuando la depresión venga a usted, la depresión salga deprimida. Cuando el espíritu de suicidio venga a usted, el mismo espíritu de suicidio se suicida. Porque usted tiene un hombre fuerte por dentro que usted ha edificado. Ribacata rabaya shekere bebe bebe bebe. Ribacata ribacotoro baba baba baba. Ese es su don. Esa es la mayor gracia que usted tiene. Orar en el Espíritu te hace un hombre en el Espíritu fuerte, con una fe violenta para alcanzar lo imposible, por una fe santísima fe. Tu fe santa es edificada orando en el Espíritu. Y entonces usted comienza a romper en el mundo, porque usted ha de vencer este sistema orando en el Espíritu. Usted sabe que los brujos, no, usted no lo sabe. Los brujos cuando usted empieza a orar en lenguas empiezan, no, cállelo. Se atormentan. Primero porque no saben que usted está hablando. Los demonios dicen, ¿y qué está diciendo? Porque fueron lenguaje de ángeles, hasta de pronto lo entenderían. Pero como es lengua extraña, lengua de misterios, ellos no lo pueden discernir. Los ángeles tampoco. Dios sí. Entonces los brujos se desesperan, porque ellos no saben. Mire, cosa que tiene el diablo es que siempre repite lo mismo. El diablo no es creativo, él solamente repite lo que ha hecho toda la vida. Cosa que tiene Dios, que todas las cosas las hace nuevas. Pero me pregunto, ¿un cristiano orando 20 años de la misma manera va a haber algo nuevo? Pero cuando usted está orando misterios a Dios, los brujos se alborotan, los masones se alborotan, porque hay una iglesia en Bucaramanga que ora en el Espíritu. Aquí no hay otra iglesia.
Dirá, no, pero venga, acá hay una iglesia que ora en el Espíritu. Rabacataraba, ribacati, roshoko, babayaki, ribishikarabababa. Nadie puede controlar eso. Te levanta en su mañana en su casa y empieza chica, baba. Va en su carro, shikara, baba. Cuando usted entra al mundo espiritual, cuando usted entra al mundo espiritual y usted comienza a ver los cristianos que oran en el Espíritu, ellos resplandecen en medio de la oscuridad. Por eso cuando un demonio viene donde alguien que habla en el Espíritu, se tiene que ir, porque ve luz, ve la luz y se van. Por eso la iglesia, escúcheme, esto es para el próximo viernes, pero la velocidad del poder de Dios que había en la iglesia primitiva era por la oración en el Espíritu. Ellos estaban orando, no como locos, vayan a la calle gritando y no. Ellos ni llegaban a hacer escándalo a la iglesia. No. Están edificándose por dentro. Estaban generando poder dentro de ellos, porque el generador de poder de nosotros se llama oración en el Espíritu. Y usted se comienza a cargar de poder de Dios. El diablo le empieza a asustar. Cuando usted se da cuenta, se le abren los ojos del mundo espiritual, se le abre la revelación, se le comienza a abrir todo. Y usted sigue orando. Y si da 2, 3 horas, 4 horas, usted va entrando al mundo espiritual y se va. Si usted quiere entrar a Estados Unidos, no tiene que tener visa, tiene que hablar inglés. Porque hay gente que vive en Estados Unidos, que viviendo en Estados Unidos no ha entrado a Estados Unidos. Pastor, no entiendo eso. ¿Usted sabe que hay gente que se va de acá a vivir a Estados Unidos y se va a vivir con todos los latinos? Hay partes de Miami, literal, que usted va, hay partes del cita, no me deja mentir, hay partes de Miami donde usted va, donde hay puros cubanos. Y usted llega a esa parte y está en y es Cuba. Todo eso es Cuba. Y hay una parte de solo venezolanos, el Doral. Usted va, puros venezolanos. Porque ellos están en Estados Unidos, pero no entraron a Estados Unidos. Porque yo entro por el lenguaje. Hay gente en el reino, pero no ha entrado en el reino. Porque en el reino se entra con el lenguaje del Espíritu.